Gracias. El día de hoy tuvimos el grupo parlamentario del PAN como parte de nuestra plenaria, un intercambio con el fiscal general, el doctor Gertz, y realmente pues un tema muy positivo, el poder intercambiar opiniones con el titular de la fiscalía y claramente en el interés del Partido Acción Nacional de fortalecer la autonomía y la independencia de la institución. El sistema de justicia está colapsado. Los datos del INEGI más recientes fueron materia de análisis, pero son brutales. O sea, de 30 millones de delitos que existen en el país, apenas el 10% se denuncian. Y de esos solo el 7% se abre una carpeta de investigación y de esos cerca de la mitad, es decir, solo el 3.5% tienen una sentencia. Entonces, pues hablar de esas cifras es hablar de que no funciona el sistema de justicia en México. Y la Fiscalía está en una etapa inicial. Hace apenas 2 años se creó la nueva ley. Hoy se está planteando una nueva ley y es parte del análisis que tuvimos de por qué con tan poco tiempo de esa ley hoy se hace necesaria una nueva. Y bueno, mostramos la voluntad que tiene el Partido Acción Nacional, el parlamentario del PAN, de apoyar toda aquella reforma que vaya hacia fortalecer las capacidades institucionales, profesionales y la autonomía y la independencia de la Fiscalía. Y por supuesto señalar todo aquello que no consideremos que es así. Abordamos también pues, las alternativas que se puedan trabajar en conjunto, tanto de Fiscalía como desde el Legislativo, con cambios a la legislación que permita tener un mejor sistema de justicia. Y en ello se profundizó, y si quieren ahorita platicamos más, particularmente en justicia cívica, en una alternativa a pues la penalización que existe en nuestro país, que no nos ha llevado en muchos casos a pues verdaderamente reparar el daño a la víctima y a generar pues mejores condiciones de paz y de convivencia en el país. Eso fue a grandes rasgos el intercambio que tuvimos. Por supuesto, se tocaron temas de fortalecimiento de combate a corrupción, temas de los recientes casos polémicos, el no uso de las instituciones con fines políticos y otros temas que estoy seguro que nos van a preguntar y con gusto estaremos aquí para contestar. Senadora Gálvez, ¿nos hace el favor? Bueno, muchas gracias. Yo básicamente voy a juntar los dos en uno porque tuvimos primero la reunión con el fiscal general de la República y obviamente los temas que yo le abordé fue mi coincidencia efectivamente en que la justicia cívica tiene que ser un eje importante en la política de prevención. Eso coincido con el fiscal. Yo fui jefa delegacional y siempre, pues ustedes se acuerdan de mi lucha de ordenar la calle, de quitar, no saben cuántos delitos se daban por apartar un lugar, por poner una encera ahí para apartar enfrente de tu casa y llegaba el otro vecino y a veces a balazos se disputaban un lugar en la calle. O sea, tiene razón el fiscal en poner cierto énfasis en este tema, pero de los temas que yo en lo personal le toqué al fiscal, pues obviamente son los temas del combate a la corrupción y la posible impunidad. Abordamos el caso de Odebrecht con mucha profundidad, nos hizo una explicación muy amplia de lo que está pasando con este caso, la condición de testigo colaborador del imputado, pero también hablamos del caso Bartlett, del tema de los medicamentos y de la ventiladores de Cyber Robotics, el hijo de Manuel Bartlett, el caso de la CONADE, donde hay presuntas irregularidades por parte de Ana Gabriela Guevara, el tema de Pemex en Tabasco, de la heparina contaminada y que llevó a que varios trabajadores fallecieran, el caso del hermano del presidente, de Pío López Obrador, si realmente no va a haber presiones para que se pueda investigar este caso, el de los ex trabajadores del Senado, por supuesto, que también hay ahí una investigación, y pues el último caso del apagón de CFE. Entonces, el acuerdo que hicimos fue en tener una reunión a mayor detalle para darle seguimiento a estos casos con la fiscal anticorrupción, y yo estoy segura que, bueno, hay que avanzar. En el caso se abordó el tema del huachicol,
También él confesó que es un tema que para él es de muchísima importancia. Y luego ya en la reunión que tuvimos con los especialistas anticorrupción, pues sí coinciden en la importancia de defender al INAI, que no se podría pasar a la función pública porque un PAG pues, no puede investigar a otro PAG, ¿no? O no podría obligar a otro PAG. Ya parece que la secretaria de la Función Pública instruyéndole a la secretaria de Gobernación que entregue información, pues la van a ver como igual y el riesgo que existe. Y otro tema que se abordó de manera importante, pues es toda la ausencia de la Auditoría Superior de la Federación en materia de auditorías a las grandes megaobras que no se han aplicado y que posiblemente ya no se apliquen, se aplicarán otras, pero esas ya no, esas ya pasaron y ahí pues hay un hueco de rendición de cuentas. Obviamente pues todo, se abordó todo el tema de los contratos por asignación directa, la cantidad de ocultamiento de información, de reservas de la información que hace este gobierno y pues el reto es ver cómo le vamos a hacer desde el legislativo para cambiar algunas leyes como el tema de conflicto de interés y algunas otras que pudieran obligar al gobierno a no reservar y seguir reservando información por cualquier pretexto. Gracias. Muchas gracias, senadora. Te veo conectado, Rubén Feital. Tienes la palabra. Buenas tardes, senadora, senador. Hace rato el senador Monreal dijo que el fiscal general de la República tendrá que ir al Senado a comparecer en el marco también de las leyes secundarias o las leyes de la Fiscalía General de la República. Eso por una parte, en cuanto al tema del fiscal. Por otra parte, me gustaría saber su opinión sobre si tiene obligación la Presidencia de la República de informar detalladamente sobre el estado de salud del jefe del Ejecutivo, o basta con lo que nos dicen en las mañanas que pues está de buen ánimo, que está bien, pues que ahí va el presidente. Eso por un lado. Y si ustedes como Poder Legislativo pueden pedirle a la Presidencia un informe detallado sobre el estado de salud del jefe del Ejecutivo. Gracias. Senador Cepeda. Sí, a ver, del fiscal. Por supuesto que sería lo ideal y qué bueno si así lo está manifestando el presidente de la Junta de Coordinación Política. Estoy seguro que es un tema que se va a consensar, pero sí creo que lo más adecuado siempre cuando se va a aprobar una nueva ley, particularmente esta ley es la ley orgánica de la Fiscalía, es decir, el único interesado, digamos, directo es la Fiscalía. Entonces sí sería un diálogo muy positivo entre el legislativo y el fiscal, precisamente de los motivos que llevan a plantear esta propuesta, porque esa propuesta pues es de ellos realmente, ¿no? Nosotros, ese fue una parte importante de la reunión, o sea, exactamente el escuchar de viva voz por qué el planteamiento, porque llama la atención que al menos a tan poco tiempo, pues, perdón, que son apenas 2 años de una nueva ley, 2 años, mucho de lo cual no se ha implementado, se plantea una nueva. Pero él claramente lo vimos en la mejor disposición de explicar. Y lo que, digamos, argumenta, pues es que precisamente de estos 2 años de trabajo, el resultado de lo que ven que requiere cambiar es la propuesta que hace. Y hemos estado debatiendo mucho, va muy avanzada esa nueva ley, debo decirles, estamos trabajando en una mesa de técnica de trabajo y espero que muy pronto ya se haga público cómo va el avance, para que muchas de las inquietudes que se han escuchado de organizaciones de la sociedad civil, pues se vea cómo ya se ha logrado superar. No digo que todo, pero va avanzando el ejercicio. Y ojalá y logremos todo, componerlo y que sea una muy buena ley. Entonces, nuestra postura es muy concreta. Si la ley representa un avance en fortalecimiento de las capacidades institucionales, autonomía e independencia de la Fiscalía, nosotros lo vamos a impulsar. Si es un retroceso, pues por supuesto que no. Al día de hoy se está trabajando bien y creemos que va a haber un buen resultado con esa ley, pero no hemos acabado, ¿no? No hemos acabado. El segundo tema, algo de lo de la salud del presidente, ¿verdad? No sé si quieres hacer un comentario, Xochitl. A mí me parece que la salud del presidente es de interés nacional. Sí debería de ser público, no nada más comentarios genéricos, sino un informe oficial de parte de la Presidencia de la República de cómo está el presidente, si está en plena capacidad ahorita de dirigir
el país, que entiendo que sí, que bueno, es lo que esperamos, ojalá y siga bien, se recupere pronto, pero no es correcto tratar tan superficialmente este tema. Y ese es uno de los temas, por cierto, que resaltan, por ejemplo, la importancia del INAI, pues, o sea, la entrega de información es precisamente el INAI quien te lo puede garantizar al final del día. Se escudan muchas veces que os defienden que la salud no, que es privada. Me parece que cuando tienes un cargo, una responsabilidad, el que los ciudadanos sepan si estás en capacidad o no de dirigir tu país es de interés público y no tiene por qué ser información reservada. Y había otra tercera pregunta, Sergio, pero no la recuerdo. Sí, si Creo que ustedes como poder legislativo pueden pedir a la presidencia un informe sobre el estado de salud del Ejecutivo. El Poder Legislativo es contrapeso y tiene facultad de pedir información. El problema es que la mayoría de Morena, pues no, hombre, si no quieren ni pedir informe de las vacunas, imagínate, van a querer pedir informe de la salud. El problema es que no permiten que exista verdaderamente un trabajo de rendición de cuentas ante el legislativo. Pero sí creo, yo ojalá y lo hagan. A ver, el exhorto es a que informen puntualmente cómo está y el deseo es que esté muy bien. O sea, México requiere un presidente saludable. Bueno, el fiscal, senadora Gálvez. respecto a la primera pregunta de la reforma justamente a la fiscalía, pues gran parte de la, no excusa, pero sí de lo que el fiscal nos comentó, por lo que no avanzan con celeridad las investigaciones, es pues cómo está diseñada la fiscalía. Entonces, pues yo también me pronuncio de si esto va a mejorar la justicia, pues yo bienvenida. Cualquier reforma que haga que realmente los actos de corrupción no queden impunes. Eso sería respecto a la reunión con el fiscal. Respecto a la salud del presidente, a mí me parece de entrada condenable cualquier tipo de especulación. O sea, no puedes inventar, o sea, nada de cómo está el presidente. A mí me pareció muy lamentable lo que pasó ayer en las redes sociales. Pero ¿quién es el responsable de esto? Pues la presidencia, porque si no hay información, pues esa información se llena pues, con gente como la que se ha atrevido a escribir con una certeza impresionante de que la salud del presidente no es COVID. A mí eso me parece lamentable. Entonces, ante eso, y el otro tema es que como el presidente siempre fotografiaba hasta la torta que se iba a comer, pues es lo que ha generado muchísima especulación. El que no sepa nada del presidente por más de 120 horas, pues ha creado esa especulación. Me parece que el COVID es una enfermedad grave, delicada, que noquea a cualquier persona. Tengo un hijo de 22 años que los 3 días que estuvo medio enfermo, porque la verdad le dio muy leve, pues no quería ni verlos. A nadie, estuvo encerrado, en fin, se sentía mal. Pues entiendo que el presidente se debe de sentir mal, pues tiene COVID, o sea, no ¿por qué lo queremos ver? Entonces, por lo tanto, pues no se puede fotografiar ni nos puede mandar un video, seguramente debe estar tomando cortisol y debe estar hinchado, no sé. Pero entonces, ¿qué debe pasar? Pues que salgan los médicos, que salgan los médicos a informar todos los días de la salud del presidente y eso quitaría cualquier rumor. No el vocero, no la secretaria de Gobernación, porque pues no nos interesa el ánimo del presidente, no nos interesa saber que está bien. Yo de verdad, de corazón, deseo que esté bien y sí creo que el único responsable de esta especulación es el propio gobierno que ha sido omiso en dar información clara y transparente. ¿Quién debería hacerlo? Pues sus médicos. No sabemos ni siquiera quiénes son sus médicos. A mí me parece que el secretario de salud no debe de ser su médico. Él es el secretario de salud, pero no es un especialista en este tema. Entonces, pues, ojalá y sí creo que es importante que a la brevedad haya un informe médico claro de si ya está bien, pues que nos digan que ya está bien y que el lunes estará reintegrado. Y si va a seguir en reposo una semana más, yo esperaría que también nos los indique. Gracias, senadora. Gerardo Cedillo pregunta, del pleito con la DEA por el caso Cienfuegos, ¿qué les dijo el fiscal? ¿En qué va? Si los demandará y ustedes respaldarán esa decisión. ¿Qué opinan sobre el manejo que le dio él y el gobierno han hecho de dicho asunto? A ver, de los asuntos, él, como saben siempre, un fiscal pues es cuidadoso de no violar procedimientos en los comentarios que hacen y básicamente
los comentarios que hace pues, son los que he hecho públicos ya anteriormente. Pero del tema del general, sí fue tema de varias veces, ¿no? En la conversación. Él se apegó a lo que ya ha hecho público, ¿no? A defender esta exoneración que hicieron, alegando que el expediente pues no tiene elementos para generar culpabilidad, y también alegando, como ya se ha hecho público, el mal actuar de la instancia internacional, digamos, del país extranjero, la DEA. No profundizó más de si demanda o no. Nosotros, varios de nosotros, me incluyo, un poco lo que compartíamos es que a mí, en lo personal, me parece un tema de la máxima gravedad, la acusación que se le hizo al general, y por supuesto, si no hay elementos para que alguien sea culpable, pues no lo es. Pero la sugerencia era que en este tipo de temas se debe hacer una investigación profunda y llevar a cabo no solo el análisis de lo que en ese expediente decía, sino toda una investigación de la acusación misma. Incluso se le comentó que pues para eso se impulsan las figuras que, por ejemplo, la nueva ley trae de comisiones de investigación, incluso con externos, expertos y demás, que hubiese sido del interés del país contar con una investigación mucho más robusta. Tuvimos mucho intercambio al respecto y bueno, yo creo que las posturas están claras, bajo ningún motivo hay, digamos, un aval o un acompañamiento de la decisión. Hay respeto a la fiscalía de su decisión, ¿verdad? Pero muchos de nosotros creemos que en ese tema se debió haber manejado las cosas distintas y otros podrán tener otra opinión. Senadora Gálvez. Yo aquí quisiera nada más complementar. Se le comentó pues esta idea de que la fiscalía no pudiera ser completamente autónoma, que de repente nos parecía que la fiscalía recibía instrucciones del presidente de publíquese, hágase, o la presidencia haciendo declaraciones que les corresponden directamente a la fiscalía. O sea, le hicimos saber nuestra preocupación de que la fiscalía de alguna manera no esté siendo respetada como un organismo autónomo y que se esté sujetando a pues, ciertas instrucciones de parte de la presidencia de la República. No nos dijo nada de eso, pero sí le externamos esa preocupación y que queríamos pues, que realmente asegurarnos de que actuaran de manera independiente. Gracias, senadora. Claudia Flores Barreto pregunta, dice, si le pudieron preguntar al fiscal que así como se citó a comparecer al ex senador panista Jorge Luis Lavalle por presuntos actos de corrupción, si hay abiertas carpetas para investigar a otros panistas o expanistas. Concretamente se mencionaba a los gobernadores que pudieran ser investigados como Querétaro y Tamaulipas, y si es verdad que la fiscalía los investiga y podría ser llamados a comparecer. Sí se planteó. No hubo un planteamiento de esa naturaleza. Hubo planteamientos genéricos y se hicieron referencia a los casos en sí mismo, pues, ¿no? Básicamente nuestra postura siempre ha sido la misma y se reitera. O sea, quien tiene una culpabilidad la tiene y debe ser sometido a la justicia, y el que no, no. Y lo que sí se señaló muchas veces es que nosotros queremos fortalecer la autonomía y la independencia, que hay que ser y parecer, ¿no? Eso se lo comentaba un servidor, hay que ser y parecer. O sea, este hecho de que la presidencia esté dando a conocer que expedientes, que ordene que se abran, que pareciera que ahí se dan las explicaciones, pues habla de una invasión a la autonomía. Se habló también de los casos más emblemáticos, pero siempre en el sentido de que se haga justicia, pues, y que a quien tenga culpabilidad se le persiga y al que no, que se le deje en paz, pero no se llegó a individualizar en estos casos. Senadora. En este caso concreto, la respuesta del fiscal siempre fue que se iba a actuar con imparcialidad, con estricto apego a la ley y bueno, yo asumo que va a ser en todos los casos. Entonces, así como en el caso del general Cienfuegos, donde él defendió el hecho de que no había elementos de investigación para poderle fincar una responsabilidad, pues o donde sí haya, pues que se finquen, pero también lo que le dijimos, o bueno, al menos la propuesta fue de que no haya persecuciones de carácter político, ¿no? O sea, que no se use la justicia con fines políticos. Entonces, pues nos dio la tranquilidad y la certeza de que siempre se va a conducir de manera
imparcial y de manera transparente y de manera ética y apegado al derecho. En ese mismo sentido, la misma Claudia Flores pregunta, ¿qué garantías les ofreció el fiscal de que actuará con imparcialidad y sin fines electorales en el periodo que se avecina? Sobre todo, bueno, en el periodo que se avecina. Miren, él fue muy insistente a lo largo de toda la plática de que está buscando que la institución sea así, sea imparcial y sea autónoma e independiente. Fue un tema muy recurrente, varios de nosotros insistimos una y otra vez, quedó claro que la postura del grupo parlamentario del PAN es queremos fortalecer la Fiscalía General como un órgano autónomo e independiente y exigimos que no exista ni impunidad ni persecuciones. Y parece que fue, a mí me dio la impresión de que fue bien recibida la postura y todo lo que comentó a lo largo de su plática fue de que se está esforzando por actuar así. Ahí estaremos. También fuimos muy claros en decir lo que sea positivo lo vamos a apoyar y lo que no sea positivo lo vamos a señalar porque estamos buscando fortalecer a la institución. Entonces, en ese sentido, pues el compromiso fue constante de él de un actuar así. Esperemos que así sea. Ahí vamos a estar para señalar cualquier actuación indebida y también para respaldar a la institución cuando actúe de manera correcta. En ese mismo sentido, el fiscal señaló en 3 ocasiones que había sido ratificado por el Senado de la República y que él le tenía un enorme respeto a los senadores y senadoras que le habían ratificado. Entonces, pues, qué bueno que tenga esa visión y esa posibilidad de siempre dialogar con las y los senadores. Gracias, senadora. Mayolo López pregunta si pueden abundar un poco en torno a qué comentó el fiscal sobre el asunto de Bartlett y de Pío López Obrador. En el caso de Bartlett y Pío López Obrador, lo que me pidió es que me iba a concertar una cita, cosa que ya sucedió con la fiscal anticorrupción, para que pudiera yo conocer, al ser la persona que los denunció. Y yo sí le dije claramente que, pues, si en estos casos no iba a pesar la figura presidencial, ¿no? O sea, si ahí no iba a haber alguna presión. Y bueno, él dijo que siempre hay presiones, pero que pues no, él va a seguir adelante con las investigaciones. Entonces, pues en los próximos días espero tener algún avance de estos casos. Yo le mencioné pues, mi poca confianza en la justicia. Yo hace 4 años denuncié en la Fiscalía General de la República, hace 3 años, el caso del Mexicanito. ¿Se acuerdan el parque donde hubo un fraude millonario enfrente del Hotel Presidente? Fui tenaz, presenté pruebas, hicieron las periciales, hubo un dictamen final de la función pública diciendo ya que había un quebranto y pues no pasó nada, ¿no? Yo le decía, a veces mis compañeros se burlan un poco de mí, de que me la vivo en la fiscalía, que presento denuncias y no pasa nada. Entonces, sí me siento a veces un poco frustrada porque los casos se quedan ahí archivados. Entonces, él refrendó su convicción y su confianza de que estos casos, de hecho, él habló de que lo que está buscando en la reforma a la fiscalía justamente es para poder darle más celeridad a estos asuntos y que los ministerios públicos que hoy los investigan y que parece que difícilmente rinden cuentas por alguna figura ahí de autonomía, pues con esta mejora se les podría obligar inclusive a sancionar en caso que las investigaciones no avancen. Entonces, pues qué bueno que tiene claro que los temas se atoran y que esté buscando desatorarlos. Hablamos de todas las denuncias, les digo, está lo de la heparina contaminada, está lo de Pío, pero también está lo del apagón, lo de la CONADE, en fin, todas las denuncias que hemos hecho. Senador Cepeda. No, sí, a ver, yo que rescato, además de esos casos particulares, que claro, aclarar, ese seguimiento es posible pues porque la denunciante es precisamente la senadora, ¿no? Y un grupo de senadores. Entonces está perfectamente, digamos, en el marco de la norma. Pero mucha apertura y yo sí mandar el mensaje ahorita de que hemos avanzado en la mesa de diálogo de la ley. Ha habido muchas inquietudes por la propuesta que hubo. Nosotros mismos pusimos muchos temas en la mesa y yo creo que cuando se haga público ya finalmente el predictamen, espero que gran parte de esas inquietudes hayan sido superadas, que quede una ley positiva. Pero, por ejemplo, pues hay ya pleno convicción, y así lo señalaba el propio fiscal,
de mantener la figura del Consejo Ciudadano, de mantener la aprobación del plan de persecución, el plan penal, perdón, por parte del Senado, en fin, herramientas que te van garantizando rendición de cuentas, ¿no? Entonces yo creo que vamos avanzando. Espero que ya en los próximos días podamos tener el documento en concreto. Estamos atendiendo las inquietudes del Sistema Nacional de Búsqueda, en fin, diversos temas que son de interés. Muchas gracias. Rita Cerón pregunta si se habló de la posibilidad de que comparezca el fiscal para que explique abiertamente los casos Cienfuegos y Lozoya. No se habló así como comparecencia. Este fue un diálogo de reunión de trabajo, ¿no? Al respecto. Y lo que entiendo que se está previendo para el Senado, que es lo que ha declarado el senador Monreal, y que habíamos platicado entre nosotros en el interior de la Comisión de Justicia, es también una reunión de trabajo para ver la nueva ley. Pero del otro tema, no, al menos en esta reunión no se abordó el tema de comparecencia. Sí se abordaron los temas. Y básicamente, él pues reitera la postura de la Fiscalía y nosotros reiteramos que que deseábamos o considerábamos adecuado para el país una investigación mucho más robusta, más profunda, e incluso este esquema de comisiones con expertos y entes externos. Pero bueno, quedó un poco en el intercambio de lo que conviene a la Fiscalía, porque la imagen de la Fiscalía es importante en términos de que se hace una investigación correcta y de que haya autonomía e independencia. Igual a esto se le sumó los comentarios de varios de nosotros de que en muchas ocasiones, particularmente de parte de la presidencia, se nota una invasión a la Fiscalía. Muchas gracias. En el caso de Lozoya, yo abordé ese tema de manera directa y el comentario que hacía pues es que Lozoya está feliz de la vida en su casa, ¿no? Y él dijo que no, que está en calidad de imputado, que, bueno, está en un proceso. Están analizando la información bajo la figura que él solicitó, que de testigo colaborador. Están viendo si la información que otorgó es lo suficientemente sólida y si no, pues tendrá que ser juzgado de un plazo de 6 meses, ¿no? Para la siguiente audiencia, creo que por ley se había pospuesto, pero aseguró pues, que ese es un caso que está vivo y que él inclusive manifestó pues el que desde que llegaron habían logrado pues vincularlo a proceso y extraditarlo y traerlo a México. Gracias. Nos quedan aún 2 preguntas. Están conectados los compañeros. Gerardo Segura, tienes la palabra. Te veo conectado. Sí, Sergio, muchas gracias. Buenas tardes a los senadores. En 2 temas, en torno al fiscal y otra en otro asunto, pero la primera, en torno al fiscal. Abundó más el fiscal sobre el caso Cienfuegos y su criticada intención de llevar el caso a tribunales internacionales. Les explicó por qué insiste en que hubo una exoneración en Estados Unidos del general cuando todos saben que eso no fue así. Y si ustedes, pues, le creen al fiscal, si hubo también el compromiso del fiscal de que se resuelvan los casos y llegar a fondo en estos casos que ustedes han denunciado. Yo ahorita hago la otra pregunta. Gracias. Claro. En el caso del general Cienfuegos sí fue un tema de materia. Varias preguntas de nosotros fueron en ese sentido y él contestó. Su postura es la misma, exactamente la que ha hecho pública. Él argumenta que el expediente no tenía la evidencia para poderlo procesar y sí comentó su molestia con estos entes de Estados Unidos y no comentó ya el tema de la denuncia internacional, al menos no que yo lo recuerde. Pero fue, digamos, contundente en su postura y reiterativo, pues digamos, de lo que ya ha hecho público. Ninguna novedad en eso, simplemente repitió lo que ya ha expresado. Y nosotros, al menos un servidor y varios, comentábamos que pues, no era la investigación que se había esperado y que pues, la opinión, a título personal te la doy, es que le convenía a la Fiscalía una investigación más profunda y con una figura como estas de comisión que integren expertos, organismos internacionales y demás, para que hubiese quedado pues, muy claro
lo que es la verdad. Si hay culpa, la culpabilidad, y si hay inocencia, pues la inocencia, ¿no? Entonces quedó como esas opiniones puestas y hasta ahí. O sea, realmente en ese tema, todo lo que se comentó ya ha sido público de una y de otro lado. O sea, las posturas tanto de él como las nuestras, ¿no? Sí, en esto yo le señalé claramente de si era inocente, pues ¿por qué no esperar a que un juez de Estados Unidos lo declarara inocente y no pues meternos en el embrollo en el que nos metimos? Pero ante eso pues ya no comentó nada. Lo que sí dijo es que los jueces en Estados Unidos son bastante independientes y que si el juez hubiera tenido elementos más profundos o más claros, aunque se lo hubieran solicitado, no hubiera aceptado que se retiraran los cargos, ¿no? Eso fue uno de los argumentos que él dio. Gerardo. Sí, senador, muchas gracias. La otra pregunta tiene que ver con el tema de la vacuna rusa, insistir un poco en eso. Y es que hoy el senador Ricardo Monreal pues se sube a la defensa de esta vacuna y dice que se aplicaría esta vacuna y que pues no hay problema con ella. Ahora, el grupo parlamentario de Morena también defiende el comunicado de la embajada rusa. ¿Eso significaría que le dan la espalda a lo legal, que le están dando la espalda al pueblo de México al alentar algo que aún no está plenamente certificado? Muchas gracias. Pues mira, básicamente el comunicado de la embajada rusa en Facebook, pues es lo que te indica. O sea, yo quiero ver un comunicado oficial con documentación que avale la respaldo científico a la vacuna, más que subir un Facebook peleonero reclamando a las senadoras de la República. Y yo insisto, en Rusia hay un autoritarismo brutal, en México hay una democracia, en México hay una oposición que puede cuestionar a las autoridades. Pero si hemos visto que Morena tiene cero respeto por la cultura de la legalidad, cero, son capaces de robarse los votos para elegir a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, son capaces de violar leyes en materia energética con tal de darle por su lado al presidente en el tema de energías limpias, pues son capaces de todo, porque ellos traen una ideología y yo me supongo que hay una venda entrañable por la Unión Soviética, ¿no? Por lo que significó esta unión de repúblicas socialistas, pero de eso a negar la parte científica me parece grave y delicado. Se están gastando recursos de los mexicanos. Imagínate que la vacuna sea poco efectiva y se tenga que volver a vacunar a los mexicanos. Entonces, yo creo que en ese sentido sí tiene que haber una claridad por la autoridad competente y nosotros lo que queremos es que venga COFEPRIS, así como Armenta quiere que venga COFECE, nosotros queremos que venga COFEPRIS, nos explique el procedimiento y lo que estamos pidiendo es que se haga transparente la aprobación en el comité de moléculas, que la reunión de aprobación sea pública, sea transparente y cada científico dé los argumentos de por qué está aprobando esa vacuna, se haga pública la información y otros científicos mexicanos que los hay puedan dar su opinión y yo creo que nos quitamos de problemas. Si la vacuna cumple con los requisitos, hasta yo me la pongo. O sea, si yo veo que es sólida la información científica, pues claro que lo que queremos es estar protegidos. Y si cuesta $10, pues qué mejor. Pero esa información hoy por hoy no se tiene. Y yo opinar a ciegas nunca lo he hecho. Senador. El COVID ha sido una tragedia pues, para la salud de los mexicanos y del mundo. Cuesta vidas. Y la vacuna está representando una esperanza en este momento en el mundo y en México. Nada más que la manera en la que los gobiernos lo están llevando a cabo ha sido muy distinta. Mientras en Estados Unidos tienen como meta diaria más de 1 millón de personas, 1 millón de personas vacunadas, y el procedimiento es de lo más sencillo, con mucha claridad, en estacionamientos de estadios, con rapidez, en farmacias privadas, en cosas de minutos quedan vacunados. En México no sabemos, no tenemos claridad ni de cuántas vacunas tenemos, ni de cuántas vacunas están contratadas, cuándo llegan, cuándo exactamente le toca a cada quien. Y eso es lo que estamos exigiendo, transparencia. Y dentro de esa transparencia lo que se requiere es la certeza
de que una vacuna que sea puesta a una persona sea una vacuna segura y sana. Y al día de hoy, la vacuna rusa no tiene las aprobaciones necesarias. El propio encargado del tema en Salud de México, López-Gatell, hace unos meses, dijo que hubiera sido inmoral, no ético, ponerle a alguien una vacuna que no haya cumplido con todas las etapas. Entonces, no lo decimos nosotros, ojalá y las cumplan, pero el día de hoy no es pública la información, no han podido la comunidad internacional médica hacer los análisis correspondientes, no tiene todas las fases cubiertas y esa es la exigencia. Nadie está diciendo no a una vacuna, queremos vacunas seguras. Si le ponen una vacuna a los mexicanos que no tenga todas las fases cubiertas y no tenga la certeza de seguridad y de eficiencia, sería un crimen. Por eso estamos levantando la voz. Lo que queremos es que se cumpla con lo que dice la norma y que se pongan puras vacunas que tengan a nivel internacional, no nada más aquí, a nivel internacional, el aval de los organismos necesarios. Es la salud de los mexicanos, no se vale jugar con ellos. Entonces, transparencia es lo que estamos exigiendo y queremos respuestas concretas, no tonterías de meterse en un conflicto y querer atacar a quienes estamos solamente defendiendo a los ciudadanos. Gracias. Jorge Chaparro, estás conectado. Adelante. Gracias. Senadores, yo quisiera preguntarles, en términos generales, el fiscal habló de forma genérica, fue rollo, no dijo nada sustancial, nada que cambie el curso de la historia. ¿Cómo se sienten? ¿No fue una pérdida de tiempo haber citado al fiscal para que les platicara lo mismo que le ha dicho a todo el mundo? No dijo nada absolutamente que pueda considerarse, al menos de lo que nos han compartido, nada que pueda considerarse novedoso, ¿o sí? No. Y si me permiten una segunda pregunta, la planteo en unos minutos. Gracias. Claro. No, Jorge, yo creo que quisiera cambiar la percepción. Si esa fue la que estamos transmitiendo, está equivocada. La reunión fue muy positiva y muy constructiva. Fue un intercambio republicano entre senadores de la República y el fiscal general. Gran parte de la reunión se abordó a explicar estos cambios que se quieren hacer a la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Claro que es de trascendencia. ¿Por qué es de trascendencia? Porque es la nueva integración de cómo va a funcionar la Fiscalía en términos de operación interna, en términos de fortalecimiento de las capacidades profesionales, mecanismos alternativos de solución de controversias y demás. Otro gran tema de mucho interés a profundidad, y es la primera vez que tenemos un intercambio con él sobre esa nueva ley. Y había muchas dudas, principalmente porque apenas a escasos 2 años de una ley nueva, pues ya se está cambiando la otra. Entonces creo que se atendieron todas las dudas y en los temas que todavía tenemos divergencia, quedó el compromiso de que en la mesa técnica que se tiene con ellos, vamos a llevar temas de fortalecimiento y combate a corrupción, temas de protección de niñez, temas del Sistema Nacional de Búsqueda y temas muy diversos. Entonces yo te diría, todo eso muy positivo. Por otro lado, también muy positivo, el que se entró a un análisis profundo de qué se puede hacer para mejorar la justicia digamos, en una visión integral. Y él le dio mucho enfoque, que es público y conocido, sus propuestas en materia de prevención, pero particularmente en todo el tema de justicia cívica, que eso es algo que no existe con profundidad en México y que está orientado a recobrar mejores condiciones de convivencia entre los ciudadanos y reparación del daño principalmente hacia las víctimas. Entonces, todo eso fue pues, muy importante. En donde decimos que simplemente la postura es la misma porque es su postura, en el caso del general Cienfuegos. Y en los otros casos, pues sería una violación al debido proceso el que comparta elementos, digamos, de una investigación en curso. Entonces, creo que es normal que él, primero, en un lado, si él cree que esa es su postura correcta, la del general Cienfuegos, pues no hay más, es que el caso ya se cerró, se explicó por qué lo cerró, en su opinión. Nosotros tenemos una postura distinta, muchos de nosotros. O sea, yo en lo personal le decía, me parece que debió de haber sido así, pero pues su postura no puede ser distinta porque ya se concluyó ese caso, su opinión es el mismo, pues. Entonces, en eso es en el que decimos que no hay algo distinto, ¿no? Pero no quiero dejar bajo ningún motivo la impresión de que haya sido una reunión que no valió la pena, al contrario, yo creo que fue una muy buena reunión y ojalá y se repitan, porque tuvimos un intercambio franco, hubo preguntas de más de, yo creo que unos 10, 12, 15, no sé, senadores,
y contestó todas. Senadora En ese sentido, pues sí, yo entiendo que ustedes como periodistas, pues los que les interesan son los casos duros, ¿no? Los que ya hablamos. Y yo en lo personal creo que, por ejemplo, el tema de abuso sexual a niños, la pornografía infantil, donde Josefina fue clarísima, por ejemplo, que Puerto Vallarta se ha convertido en un paraíso para niños de 0 a 2 años. Digo, es una cosa terrible. Pero el que se concretara una reunión de trabajo para abordar los posibles cambios legislativos para que todo el tema cibernético por donde pasa la pornografía infantil no siga siendo una excusa para que jueces no castiguen a los responsables. Ese tema se abordó con bastante detalle, el por qué hay impunidad y cómo los delitos a través de plataformas están siendo el pan de cada día, ¿no? Ese tema, por ejemplo, para mí es súper rescatable. El caso de corrupción, el que haya un compromiso concreto de que estos casos que hemos denunciado no van a quedar en el olvido, o sea, no van a ser archivados, pues para mí es una buena noticia, y que la fiscal anticorrupción se haya reportado inmediatamente. Pues esto hubiera sido imposible si no tenemos este encuentro con el fiscal. Y si ustedes creen que a mí se me van a olvidar, pues no. O sea, si algo tengo es que soy cuchillito de palo y ya, o le dan carpetazo y dicen que no hay elementos, o se investigan y se castigan. Por ejemplo, yo le dije, a ver, un caso como el de la heparina contaminada en Tabasco, donde es clarísimo que alguien compró un medicamento adulterado, pues ese no le veo mayor problema para que ya se estuviera ejercitando acción penal contra los responsables, ¿no? Y ese caso sigue impune. El caso de CFE, donde se alteró un documento, pues ya hay una confesión de la parte de que alteró el documento. Entonces, yo sí creo que obviamente no nos confesó a quién vienen las órdenes de aprehensión, ¿no? O sea, no lo va a hacer, pero lo que sí nos dio la certeza es que este diálogo que hoy inició con los senadores del PAN se va a repetir las veces que nosotros lo planteemos. Creo que tiene que ver con el objetivo de la reunión, Jorge, quizá. O sea, el objetivo no estaba planteada una reunión exclusiva para hablar de temas en particular, de casos específicos. Estaba planteado para un intercambio sobre el sistema de justicia, sobre la fiscalía, sobre cómo ha funcionado, cómo la podemos fortalecer, sobre la nueva ley y también sobre los temas de interés. Y todo fue abordado. Jorge, tenías otra pregunta, ¿no? Sí. Oye. La siguiente pregunta que tengo que hacerles es, la Fiscalía siempre ha evadido su responsabilidad en asuntos de toda naturaleza, argumentando que son de índole local y por eso no se mete, o porque no hay una denuncia presentada específicamente ante la Fiscalía, o porque el pretexto que ustedes quieran, y creo que la senadora Xóchitl tiene mucha más historia de eso que yo. Pero sin duda, la Fiscalía ha evadido muchísimos casos, argumentando que no hay competencia, que no es su asunto, o que es competencia, delega competencia sobre todo en los estados, y eso es porque al final del día pues los manda a los estados sin los recursos necesarios a pelear estas luchas diferenciadas. Me gustaría saber qué les dijo al respecto sobre esta situación, cómo van a fortalecer la relación con las entidades, porque otra vez la Fiscalía pareciera, y esto que decía usted de que hay que parecer y hay que hacer, pareciera que la Fiscalía está tendida en una hamaca esperando que le lleguen las carpetas de investigación ya terminadas para presentárselas al juez. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Sí fue un tema. Él, en efecto, lo noto, esta es una impresión personal de todo lo que comentó. Lo noto que en este y en muchos otros temas quiere dejar muy en claro en la ley y en diversas reformas qué es la fiscalía y qué no es la fiscalía, ¿no? ¿Qué le toca a la fiscalía, qué le toca a la policía, qué le toca al gobierno? Lo cual yo creo que tiene, digamos, sentido. Y la parte que le corresponde es la que nosotros debemos de exigir que lleven a cabo su trabajo. En concreto, se señalaron casos como los del huachicol o como los de crimen organizado en ciertas entidades, en donde en efecto se parece que hay una tirada de bolita
de si es un delito local o es un delito federal, y la petición de algunos senadores del PAN fue precisamente que no exista eso y que se entre a los temas. Él daba estadísticas basadas en a quién le corresponden los temas, y decía que de los 30 millones de delitos que hay al año, en efecto, el INEGI lo marca muy bien, que solo se denuncian poco más del 10%, es decir, 3 millones de delitos, que de esos el 95% de los delitos son de competencia local. Yo sí decirte, Jorge, que es cierto que las leyes dividen las competencias. O sea, eso es cierto. Y la mayoría de los delitos son locales, también es cierto. Robo, en fin, lesiones y demás. Nada más que los delitos que quizá lastiman más a la sociedad son precisamente los ligados al crimen organizado, los que están generando más terror y daño en el país. Y el crimen organizado es competencia federal. Entonces sí hubo este intercambio al respecto y bueno, la petición de parte de los senadores del PAN de que entren a los temas de competencia en los estados y de su parte, digamos, el señalamiento de que está en la disposición de hacerlo. Gracias. De hecho, Senadora. ahí siendo concreta, la güera Reynoso inclusive tuvo un intercambio ríspido con el fiscal, justamente por lo que pasa en Guanajuato, ¿no? Que de repente el propio grupo parlamentario de Morena culpa al gobernador de la crisis y no porque el gobernador no la tenga, pero muchos de los delitos, lo que le decía Alejandra Reynoso, pues es que son del Foro Federal, o sea, son delitos y que muchas veces la Fiscalía, el Ministerio Público Federal no hace su chamba y quedan impunes los delitos. Ese fue un punto de intercambio bastante ríspido ahí durante nuestra reunión. Pero, digamos, bien, pues, ¿no? No, bien, se dieron bien. Intercambio, sí. No, Sí, no, o sea, que la fue güera pleito, lo pues, fue planteó. intercambio, oye, esto está pasando, el otro contesta. O sea, es que fue una buena reunión. Que yo sepa, no sé, Xochitl, a mí no me quedó ni una pregunta que no haya contestado y luego los senadores insistimos también, no crean que no. O sea, O sea, y cuando no contestaba, por ahí la güera fue de entró. ida y vuelta. Estuvo bien. Bueno, gracias. Para finalizar, Israel Aldave nos pregunta, se los acabo de mandar, no sé si están enterados, senadores, que Justin Trudeau anunció las restricciones de vuelos de Canadá a México y al Caribe y otros lados hasta el 30 de abril. En ese sentido, Israel Aldave les pregunta, dice, sobre la suspensión de vuelos a México desde Canadá hasta abril, ¿qué representa esto en el marco del TEMEC? Si el Senado ¿qué puede hacer? Y si consideran que esta medida pudiera ser una represalia contra México por el mal manejo de la pandemia. Bueno, primero yo creo que sí es un tema de tomar en cuenta. Yo el otro día analizaba qué va a pasar si Canadá dice que los que tengan la vacuna Sputnik 5 no entran a Canadá porque es una vacuna que ellos no han acreditado como una vacuna segura. O sea, tiene que ver mucho con las relaciones internacionales. Yo creo que Canadá, al igual que otros países del mundo que han contenido la pandemia, pues sí han tenido que cerrar sus fronteras. Alemania misma lo ha anunciado, digo, no nos afecta tanto como nos afecta Canadá, pero ese es un mensaje para el gobierno mexicano de decir apúrate, porque estos países ya tienen pactadas las vacunas, estos países, Estados Unidos y Canadá, se ve que van a resolver pronto su crisis sanitaria porque están tomando decisiones radicales, contundentes. Yo simplemente lo vería como, pues es una decisión unilateral, pero está en función de las políticas para contener la pandemia. Y Damián, no sé si quiera comentar algo, pero me preocupa que esta vacuna, por ejemplo, no vaya a ser validada para cuando quieras viajar a Estados Unidos o Canadá. Ese tema se tendría que abordar, a ver si va a haber alguna situación. Ahorita ya te están pidiendo la prueba, pero al rato te van a pedir la prueba de que te vacunaste. Perdón. Los países tienen derecho a tomar sus determinaciones. Eso es lo que uno espera de México y no sucede. En muchos casos, por ejemplo, que se cerró la frontera aquí Estados Unidos, de aquí para allá, pero de allá para acá no. O sea, es increíble, pues, ¿no? Por ejemplo, en Arizona, que tienen un problema gravísimo, estaba cerrada de México, o sea, de Sonora a Arizona, y no de Arizona a Sonora. Y Arizona estaba peor, pues, que Sonora. Entonces, México no ha tenido esa fortaleza de tomar decisiones que se tienen que tomar.
Y si Canadá considera en este momento, porque no solo lo hizo para México, esa decisión, hasta donde tengo entendido, es en un marco de una serie de decisiones que está tomando el país, pues está protegiendo a sus ciudadanos. Y eso es lo que tiene que hacer un país. Eso es lo que hace un buen gobernante, proteger a sus ciudadanos. Yo sí creo que la implicación, como dices, Xochitl, de que México use una vacuna que a nivel internacional no esté respaldada es grave. Primero de salud, ¿eh? O sea, es un crimen, está gravísimo. Entonces tiene que estar bien validada para que se le pueda poner a los mexicanos. Y segundo, yo sí creo que puede derivar en ese tipo de cuestiones. Es evidente hacia dónde va esto. O sea, hoy a Estados Unidos no puedes volar si no tienes una prueba. Mañana va a ser, pruébame que estás vacunado. Pues claro, evidentemente, hacia allá va el asunto. Y claro que es, pruébame que estás vacunado con algo que sirve, no con algo que no sirve, ¿verdad? O sea, yo sí lo veo también probable. En fin, hay que verlo. Pero yo que vea que nosotros llamar a cuenta, o sea, pues Canadá tiene derecho a proteger a sus ciudadanos con todo respeto, ¿no? Y México debería hacer lo mismo. Pero seguramente Morena va a decir que no viajen en avión, entonces que no les preocupa. Es cierto, es broma. Senador, muchísimas gracias. Ya no tenemos más preguntas. Gracias a los compañeros y compañeras de la prensa y los estaremos convocando para las siguientes conferencias.